Mi querido y amado líder, discípulos, a toda la iglesia de Jesucristo y la congregación o el ministerio que Dios está levantando en estos tiempos, Siloé. Quiero reiterar algo muy importante. Repetir, no me cuesta repetir la misma como lo ha hecho el apóstol Pablo a la iglesia. ¿A qué me refiero? A ser un buen equipo poderoso, indispensable, es tan vital con el Espíritu Santo. Porque Él obró, Él sustentó, le guió, fue la unción total, absoluta en la vida, en la persona de Jesús de Nazaret. La visión de la cosecha, es decir, cosechar es la visión de Jesucristo, es obra perfecta del Espíritu Santo, porque en esa dirección Él lo ha encaminado. Por eso quiero reiterar contigo este pasaje. Zacarías, el capítulo 4. Zacarías 4, versículos 6. Mira lo que dice Zacarías 4:6. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, Jesús en San Juan 15 habla una verdad que tiene mucha relación, tiene mucho que ver con Zacarías 4:6. En el capítulo 15 dice así. Mira lo que dice el versículo 4, vamos a leer. Después lees todo el capítulo, es tan hermoso. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira lo que dice, o sea, la vid es Jesús. No, mira, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no vas a poder llevar fruto, no vas a fructificar. Eso hay que hacer un equipo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario, el representante ahora de Jesús en su iglesia. Pues de que Jesús habló bastante, como si fuese un Nuevo Testamento que nos deja en el capítulo 14, capítulo 15 y aún el capítulo 16, habla del Espíritu Santo que vendría, que nos va a guiar, nos va a hacer recordar, le va a glorificar a Cristo. Entonces, si tú lo haces independiente de Él, usted va a fracasar, usted va a abandonar, usted va a caducar por allá y usted se va a dar las espaldas a Dios, se va a cansar. Porque no se trata la obra del ministerio, el reino, todo lo que es el paquete en sí del evangelio, no es humano, no demanda esfuerzo humano. No, tú y yo somos frágiles en ese sentido, tenemos limitaciones, tendemos a fallar, tendemos a dar las espaldas, tendemos a ofender. Entonces uno se requiere de alguien mucho más que nosotros los humanos. En este caso,
el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? El Espíritu Santo nos revela de Jesucristo, nos da a conocer. El Espíritu Santo no solamente revela a Jesucristo, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a conocerle, nos ayuda a encontrarnos con Él a través de su palabra. Da testimonio de Él. Eso encontramos, por ejemplo, en San Juan capítulo 15, el versículo 26. Encontramos ahí. Porque Él convence de pecado. O sea, es tan importante trabajar con Él. Por ejemplo, en San Juan 14, capítulo 16, en el versículo 14, dice, vamos a leer del 13. Mira lo que dice el versículo 13. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El 14 es interesante. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. ¿Qué es en sí lo que nos hace entender profundamente el Espíritu Santo? Que acompáñame al profeta Isaías. Isaías, el capítulo 53. Quiero que me acompañes a ese pasaje tan hermoso, tan sublime, que a mí me conmueve mis entrañas. Cada vez que yo leo, yo termino diciéndole nada más gracias. No lo merecía, no era digno, pero Él lo hizo. En el capítulo 53 de Isaías, desde el versículo 2, comienza a hablarnos. ¿Sabes cómo lo titulo yo eso? El Evangelio de Jesucristo. Ahí en Isaías capítulo 53, del 1 hasta el versículo 12. Todo. Pero yo lo he resumido acá. Escúcheme con atención. Présteme atención. En el versículo 2 del capítulo 53 nos revela Jesús el desfigurado. O sea, tanto lo estropearon, tanto le maltrataron físicamente que lo arrancaron las barbas. Al arrancar esas barbas, ¿tú crees que no salía sangre? No brotaba sangre. Le daban a puñetazos, le han desfigurado. En el versículo 3 encontramos a un Jesús despreciado, rechazado. Encontramos a alguien que lo despreciaron total, lo desecharon. Y eso que pasa hoy en día de miles y miles de religiosos. Ese es el versículo 3. En el versículo 4 y 5 encontramos a un Jesús sufrido, herido, abatido, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y esa palabra molido, que le han triturado, o sea, que con esos látigos que tenía como fierros que arrancaban su carne. Pero acá dice, molido por nuestros pecados en el versículo 5. En esas heridas profundas físicas de su cuerpo, lleno de llagas. Y hacía un inmenso calor ahí.
toda clase de enfermedades físicas, almáticas, lo que quieras. Él se lo llevó. Tus dolores, lo que muchos sufren dolores, que un hijo auténtico que tiene un encuentro con el Evangelio de Cristo, que se encuentra con ese triturado, hoy en día ya no puede sufrir. Mira lo que dice, porque Él llevó, ¿qué sufre la humanidad? Sufrir otros dolores, dolores de la conciencia, del alma, sentimientos de culpabilidad que los da la depresión. Algunos se suicidan, llegan al suicidio. Pero Él tomó ese lugar. Él tomó llevó tus enfermedades, llevó tus dolores físicos, dolores de cabeza, migraña, todo, y lo han azotado y herido, abatido. Ahí encontramos a un Jesús sufriente, agonizante, maltratado, pisoteado, flagelado, escupido. En el versículo 6 y 7, del 6 y 7, del capítulo 6 al versículo 7, encontramos a Jesús angustiado, a un Cristo, a un Jesús angustiado por el pecado, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, a tal punto que solo Él pudo haber aguantado. Y Él en esa situación estaba cargando nuestros pecados. ¿Y cuál es lo más impresionante, lo más impactante que me causa a mí? Es que Él no abrió, no se defendió. Era inocente, noble, no se ha defendido ante los demonios a través de sus agresores. Dice que estaba enmudecido, no abrió su boca. ¿Quién pudo haber hecho? Ni Abraham, ni Moisés, ningún profeta, nadie. Solo el Hijo de María, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado de Dios. Y Él cargó tu pecado, mi pecado. Y eso le confirma Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, el versículo del 24 al 25, que Él llevó nuestros pecados, cargó en ese madero y por sus llagas fuimos curados. Ahora, en el versículo 8 y 9 nos describe que ese Jesús no sufría por su pecado de Él. No. Él fue inocente. Él fue inocente. No ha sido un pecador como tú y yo. Mira que eso está del 8 al 9. Isaías 53, del 8 al 9. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Imagínate, por eso él dijo un día de un religioso cuando le pretendía decirle Señor, y le quiere seguir, y Jesús le contesta: las zorras tienen sus guaridas, las aves también tienen, todo eso, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es que un hombre inocente como Él, y donde muestra que Él era quitado de la tierra, no tenía, mira lo que dice, por juicio que fue quitado y su generación, ¿quién le va a contar? Le fue cortado de la tierra de los vivientes, y todo por la rebelión, maldad, pecado del hombre. Y el 9, ¿qué dice? Versículo 9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad.
ni hubo engaño en su boca. Era inocente, era noble, era justo. Tú y yo merecíamos el infierno, la condenación. Él sufrió por ser pecador. No, él fue inocente. Fue por nuestros pecados imperdonables del hombre y por la rebeldía que hemos tenido. Eso es, Jehová decidió quebrarse, sujetarlo. Aquí encontramos a un Jesús sujeto absolutamente al Padre, a Dios. Jesús, eso encontramos en el 10 y versículo 11. Mira, 53, 10 y 11. Mira lo que dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso su visión de Jesucristo es cosechar, y a su iglesia le manda cosechar, hacer discípulos. Ahí está, eso va a dar resultado, va a describir que no fue en vano su muerte, no fue en vano su sufrimiento. Por eso dice acá que él va a ver el fruto de sus padecimientos, de su quebranto, de todo va a ser prosperado en su mano. Verá el fruto de la aflicción. Cosechar es la visión de Jesucristo. El hacer discípulo es su programa. Eso le ha mandado él, Jesús, a su iglesia hoy en día, pero su iglesia se ha desviado. Esa iglesia evangélica ha fallado a Dios, ha fracasado en su encargo. Están haciendo otra cosa, se ocupan en otra cosa. Y es lamentable que hay cristianos evangélicos incrustados en su templo, en su programa, en su congregación, llenos de ociosos, no fructifican, aprenden, pero nunca fructifican. Entiende cuando dice acá en el versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y va a quedar satisfecho cuando ve millones, millones y millones y millones, 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 millones de almas regeneradas, almas salvadas. Entonces eso demostrará que no fue en vano su sacrificio, su sufrimiento, su muerte, no fue en vano. Nunca será porque hay una iglesia que se está levantando en la faz de la tierra, que se mueve las 24 horas enfocado a la salvación del hombre. Jesucristo derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, un pecador más. Él llevó el pecado de muchos. El versículo, el 11 y el 12 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y ha orado por los transgresores. Eso es. ¿Qué hizo Jesús? Llevó el pecado de muchos, nuestros pecados. Él los llevó, no se quejó. El pecado del hombre no tiene perdón en sí. El hombre no merecía nada de Dios, solo la condenación eterna. El hombre
es culpable que mató a Jesús. El hombre mató a Jesús. No usó armas. No usó armas letales y mortales, sino el peor y lo más horrible arma que tiene el hombre contra Dios, en este caso contra Jesús, inocente, sin culpa. ¿Quién lo mató? Nuestras rebeliones, nuestras maldades. Nos hemos rebelado contra Él. Pero ¿qué hizo Él? Inocente, sin culpa. Él nos perdonó. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y su gracia nos alcanzó para siempre. Su gracia, su sangre nos ha redimido. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro libertador. Él pagó nuestra culpa. Por Él somos libres, salvos. Y su aflicción dará el 100% de fruto. Millones y millones y millones y millones. Y se viene ese avivamiento. Pero no va a ser adentro de las iglesias pentecostales, evangélicas, cristianas, religiosas, no. Se va a dar en la iglesia de Jesús, hacia una cosecha mundial. Líder que me escuchas, discípulo que me escuchas, cristiano, cristiana que me escuchas, de nada te sirves que estés metido en ese templo, en esa organización, en esa iglesia, en esa congregación, cuando tú no entras a su voluntad perfecta de Dios, la cosecha y el discipulado. Repite conmigo esta oración. Querido y amado Dios, ahora he entendido la cruz de Cristo. Vengo a pedirte perdón. He sido indiferente. He sido indiferente a lo que tú me has mandado a hacer para que la aflicción de tu alma produzca el 100%. Perdóname. Hoy me arrepiento. Vuelvo a ti. Vuélvame a ti y me volveré. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.